Análisis de la crisis argentina. La crisis argentina es un fenómeno recurrente y estructural, con raíces históricas profundas y múltiples dimensiones: económica, política y social. No es un evento aislado, sino la acumulación de desequilibrios durante décadas. 1. Causas estructurales. Déficit fiscal crónico. Argentina ha gastado sistemáticamente más de lo que recauda. Esto llevó a emisión monetaria, generando inflación. Endeudamiento externo. Pérdida de confianza en el peso. Inflación persistente. La inflación es uno de los problemas centrales. El financiamiento del gasto público vía emisión deterioró el poder adquisitivo y generó expectativas inflacionarias permanentes. Dependencia del dólar. La economía argentina está fuertemente dolarizada en ahorro y comercio exterior. La falta de confianza en la moneda local provoca corridas cambiarias, fuga de capitales, brechas entre dólar oficial y paralelo. 2. Crisis clave en la historia reciente. Crisis del 2001. Durante el gobierno de Fernando de la Rúa, el país colapsó tras años de recesión bajo el régimen de convertibilidad establecido en los 90 por Carlos Menem. Consecuencias: default de deuda externa, corralito bancario, caída del PBI superior al 10%, renuncia presidencial y crisis institucional. Crisis cambiaria 2018-2019. Bajo el gobierno de Mauricio Macri. Fuerte devaluación del peso. Acuerdo récord con el Fondo Monetario Internacional. Aumento de inflación y pobreza. Crisis inflacionaria 2022-2023. Durante la presidencia de Alberto Fernández. Inflación anual superior al 100%. Caída del salario real. Reservas internacionales críticas. Ajuste y reformas 2024. Con la llegada de Javier Milei. Fuerte ajuste fiscal. Devaluación inicial significativa. Reducción del gasto público. Intento de estabilización macroeconómica. El enfoque actual prioriza el equilibrio fiscal como condición para frenar la inflación. 3. Impacto social. Aumento de pobreza y desigualdad. Deterioro del salario real. Emigración de jóvenes profesionales. Expansión del empleo informal. La crisis no es solo económica, genera desconfianza institucional y polarización política. 4. Factores estructurales persistentes. Baja competitividad exportadora. Alta presión tributaria. Inestabilidad política. Falta de crédito y mercado financiero poco desarrollado. Historia de defaults recurrentes. 5. ¿Es una crisis diferente esta vez? Algunos economistas sostienen que la actual estrategia es más radical que en el pasado porque busca eliminar el déficit fiscal de raíz, reduce emisión monetaria, intenta reordenar precios relativos rápidamente. Sin embargo, el éxito dependerá de recuperación de la actividad económica, sostenibilidad social del ajuste, acceso a financiamiento externo, estabilidad política. Conclusión. La crisis argentina es el resultado de desequilibrios fiscales crónicos, inflación persistente y falta de confianza en la moneda, agravados por ciclos políticos cortoplacistas. Argentina enfrenta el desafío de romper un patrón histórico de expansión déficit, endeudamiento / emisión, crisis, ajuste, recuperación parcial, nueva crisis. Análisis de la crisis argentina. La crisis argentina es un fenómeno recurrente y estructural, con raíces históricas profundas y múltiples dimensiones: económica, política y social. No es un evento aislado, sino la acumulación de desequilibrios durante décadas. 1. Causas estructurales. Déficit fiscal crónico. Argentina ha gastado sistemáticamente más de lo que recauda. Esto llevó a emisión monetaria, generando inflación. Endeudamiento externo. Pérdida de confianza en el peso. Inflación persistente. La inflación es uno de los problemas centrales. El financiamiento del gasto público vía emisión deterioró el poder adquisitivo y generó expectativas inflacionarias permanentes. Dependencia del dólar. La economía argentina está fuertemente dolarizada en ahorro y comercio exterior. La falta de confianza en la moneda local provoca corridas cambiarias, fuga de capitales, brechas entre dólar oficial y paralelo.
2 crisis clave en la historia reciente. Crisis del 2001. Durante el gobierno de Fernando de la Rúa, el país colapsó tras años de recesión bajo el régimen de convertibilidad establecido en los 90 por Carlos Menem. Consecuencias. Default de deuda externa. Corralito bancario. Caída del PBI superior al 10%. Renuncia presidencial y crisis institucional. Crisis cambiaria 2018-2019. Bajo el gobierno de Mauricio Macri. Fuerte devaluación del peso. Acuerdo récord con el Fondo Monetario Internacional. Aumento de inflación y pobreza. Crisis inflacionaria 2022-2023. Durante la presidencia de Alberto Fernández. Inflación anual superior al 100%. Caída del salario real. Reservas internacionales críticas. Ajuste y reformas 2024. Con la llegada de Javier Milei. Fuerte ajuste fiscal. Devaluación inicial significativa. Reducción del gasto público. Intento de estabilización macroeconómica. El enfoque actual prioriza el equilibrio fiscal como condición para frenar la inflación. 3. Impacto social. Aumento de pobreza y desigualdad. Deterioro del salario real. Emigración de jóvenes profesionales. Expansión del empleo informal. La crisis no es solo económica, genera desconfianza institucional y polarización política. 4. Factores estructurales persistentes. Baja competitividad exportadora. Alta presión tributaria. Inestabilidad política. Falta de crédito y mercado financiero poco desarrollado. Historia de defaults recurrentes. 5. ¿Es una crisis diferente esta vez? Algunos economistas sostienen que la actual estrategia es más radical que en el pasado porque busca eliminar el déficit fiscal de raíz, reduce emisión monetaria, intenta reordenar precios relativos rápidamente. Sin embargo, el éxito dependerá de recuperación de la actividad económica, sostenibilidad social del ajuste, acceso a financiamiento externo, estabilidad política. Conclusión. La crisis argentina es el resultado de desequilibrios fiscales crónicos, inflación persistente y falta de confianza en la moneda, agravados por ciclos políticos cortoplacistas. Argentina enfrenta el desafío de romper un patrón histórico de expansión déficit, endeudamiento / emisión, crisis, ajuste, recuperación parcial, nueva crisis. Análisis de la crisis argentina. La crisis argentina es un fenómeno recurrente y estructural, con raíces históricas profundas y múltiples dimensiones, económica, política y social. No es un evento aislado, sino la acumulación de desequilibrios durante décadas. 1. Causas estructurales. Déficit fiscal crónico. Argentina ha gastado sistemáticamente más de lo que recauda. Esto llevó a emisión monetaria, generando inflación. Endeudamiento externo. Pérdida de confianza en el peso. Inflación persistente. La inflación es uno de los problemas centrales. El financiamiento del gasto público vía emisión deterioró el poder adquisitivo y generó expectativas inflacionarias permanentes. Dependencia del dólar. La economía argentina está fuertemente dolarizada en ahorro y comercio exterior. La falta de confianza en la moneda local provoca corridas cambiarias, fuga de capitales, brechas entre dólar oficial y paralelo. 2. Crisis clave en la historia reciente. Crisis del 2001. Durante el gobierno de Fernando de la Rúa, el país colapsó tras años de recesión bajo el régimen de convertibilidad establecido en los 90 por Carlos Menem. Consecuencias. Default de deuda externa. Corralito bancario. Caída del PBI superior al 10%. Renuncia presidencial y crisis institucional. Crisis cambiaria 2018-2019. Bajo el gobierno de Mauricio Macri. Fuerte devaluación del peso. Acuerdo récord con el Fondo Monetario Internacional. Aumento de inflación y pobreza. Crisis inflacionaria 2022-2023. Durante la presidencia de Alberto Fernández. Inflación anual superior al 100%. Caída del salario real. Reservas internacionales críticas. Ajuste y reformas 2024. Con la llegada de Javier Milei. Fuerte ajuste fiscal. Devaluación inicial significativa. Reducción del gasto público.
Intento de estabilización macroeconómica. El enfoque actual prioriza el equilibrio fiscal como condición para frenar la inflación. 3. Impacto social. Aumento de pobreza y desigualdad. Deterioro del salario real. Emigración de jóvenes profesionales. Expansión del empleo informal. La crisis no es solo económica, genera desconfianza institucional y polarización política. 4. Factores estructurales persistentes. Baja competitividad exportadora. Alta presión tributaria. Inestabilidad política. Falta de crédito y mercado financiero poco desarrollado. Historia de defaults recurrentes. 5. ¿Es una crisis diferente esta vez? Algunos economistas sostienen que la actual estrategia es más radical que en el pasado porque busca eliminar el déficit fiscal de raíz. Reduce emisión monetaria. Intenta reordenar precios relativos rápidamente. Sin embargo, el éxito dependerá de recuperación de la actividad económica, sostenibilidad social del ajuste, acceso a financiamiento externo, estabilidad política. Conclusión. La crisis argentina es el resultado de desequilibrios fiscales crónicos, inflación persistente y falta de confianza en la moneda, agravados por ciclos políticos cortoplacistas. Argentina enfrenta el desafío de romper un patrón histórico de expansión déficit, endeudamiento / emisión, crisis, ajuste, recuperación parcial, nueva crisis. Análisis de la crisis argentina. La crisis argentina es un fenómeno recurrente y estructural, con raíces históricas profundas y múltiples dimensiones, económica, política y social. No es un evento aislado, sino la acumulación de desequilibrios durante décadas. 1. Causas estructurales. Déficit fiscal crónico. Argentina ha gastado sistemáticamente más de lo que recauda. Esto llevó a emisión monetaria, generando inflación. Endeudamiento externo. Pérdida de confianza en el peso. Inflación persistente. La inflación es uno de los problemas centrales. El financiamiento del gasto público vía emisión deterioró el poder adquisitivo y generó expectativas inflacionarias permanentes. Dependencia del dólar. La economía argentina está fuertemente dolarizada en ahorro y comercio exterior. La falta de confianza en la moneda local provoca corridas cambiarias, fuga de capitales, brechas entre dólar oficial y paralelo. 2. Crisis clave en la historia reciente. Crisis del 2001. Durante el gobierno de Fernando de la Rúa, el país colapsó tras años de recesión bajo el régimen de convertibilidad establecido en los 90 por Carlos Menem. Consecuencias. Default de deuda externa. Corralito bancario. Caída del PBI superior al 10%. Renuncia presidencial y crisis institucional. Crisis cambiaria 2018-2019. Bajo el gobierno de Mauricio Macri. Fuerte devaluación del peso. Acuerdo récord con el Fondo Monetario Internacional. Aumento de inflación y pobreza. Crisis inflacionaria 2022-2023. Durante la presidencia de Alberto Fernández. Inflación anual superior al 100%. Caída del salario real. Reservas internacionales críticas. Ajuste y reformas 2024. Con la llegada de Javier Milei. Fuerte ajuste fiscal. Devaluación inicial significativa. Reducción del gasto público. Intento de estabilización macroeconómica. El enfoque actual prioriza el equilibrio fiscal como condición para frenar la inflación. 3. Impacto social. Aumento de pobreza y desigualdad. Deterioro del salario real. Emigración de jóvenes profesionales. Expansión del empleo informal. La crisis no es solo económica, genera desconfianza institucional y polarización política. 4. Factores estructurales persistentes. Baja competitividad exportadora. Alta presión tributaria. Inestabilidad política. Falta de crédito y mercado financiero poco desarrollado. Historia de defaults recurrentes. 5. ¿Es una crisis diferente esta vez? Algunos economistas sostienen que la actual estrategia es más radical que en el pasado porque busca eliminar el déficit fiscal de raíz, reduce emisión monetaria, intenta reordenar precios relativos rápidamente. Sin embargo, el éxito dependerá de recuperación de la actividad económica,
Sostenibilidad social del ajuste. Acceso a financiamiento externo. Estabilidad política. Conclusión. La crisis argentina es el resultado de desequilibrios fiscales crónicos, inflación persistente y falta de confianza en la moneda, agravados por ciclos políticos cortoplacistas. Argentina enfrenta el desafío de romper un patrón histórico de expansión déficit, endeudamiento / emisión, crisis, ajuste, recuperación parcial, nueva crisis.